Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy quiero traer de nuevo un deck tech, por así decirlo. Quiero traer un mazo, quiero explicarlo un poquito, quiero probarlo, ok. Y de hecho, este mazo ya es conocido, ok, por así decirlo. He metido un par de copias de algunas cartas que tenía, por ejemplo aquí Inverso más, que he metido también, bueno, pues un Wedding Announcement más. Sin embargo, el mazo ya lo conocemos. Sin embargo, bueno, también decir, ¿por qué quiero jugarlo de nuevo? La verdad es que este mazo me gustó mucho cuando lo jugamos. Fue bastante bien, hicimos un 3-0, un 4-0 sin duda. Oye, quiero jugarlo, ok, de nuevo, quiero jugarlo, la verdad. Está Orthos Midrange, ok, quiero jugarla de nuevo. Ya lo expliqué en su momento y aparte voy corto de tiempo, así que creo que eso, voy a darle una explicación por encima y punto. Básicamente es un mazo el cual sobre todo trata de conseguir ventaja, pero mucha ventaja. ¿Con qué? Con Planeswalker, como puede ser Sorin, con LOL, en este caso también, bueno, no es Planeswalker, pero igual Santuario también da mucha ventaja. Planeswalker también como Wandering Emperor, sobre todo con el tema de, bueno, jugarla con Flash y exiliar algún bicho, no está nada mal. Y bueno, pues también, lo dicho, también como es Midrange, tenemos costes 3 y costes 4 muy buenos, sobre todo que intentamos curvar en ello, ¿no? Por así decirlo, pero de mucho valor. En este caso, Matok Amenazante, podemos tapear algún bicho al frente. Tenemos también Ingreso al Cementerio, ok, tenemos también, bueno, pues Atrapa Hechizo de Élite, el Spellbinder. Tenemos, no puede faltar, 4 copias de Aspirante Luminarca y 4 copias en este caso del Subestimado Tenaz, ok. Lo demás es todo removal o ira, ¿ok? O removal masiva, así de simple, ¿ok? No voy a mentir. También tenemos Wedding Announcement, que es un encantamiento que va a dar ventaja de cartas, si es cierto. Pero por lo demás es todo o iras o, bueno, pues eso, removal o removal masivo, ¿ok? Lo que he dicho antes. Vamos a ver el mazo, la verdad, fue la otra vez bastante bien. Sin embargo, he dicho, como voy justo de tiempo, y voy a intentar eso, no esperarme tanto en la explicación y, bueno, pues probarlo, a ver qué tal va. Ok, primero, no, sinceramente, no es una mala mano, ¿no? O sea, no es tampoco mala. Tenemos con algún turno 2 y tal, pero no es una mano que tú digas, wow, o sea, no me la puedo quedar, sinceramente. Ah, bueno, sí, pero no necesito un doble negro. Si tuviera doble negro me la quedaría, si no, no. Me estaría mulligan. La verdad es bastante valilla, la verdad. Bueno, todo blanco, o sea, flipante. Sin embargo, bueno, me voy a quedarme, ¿no? O sea, la mano esta es incluso mejor que la otra. Aún no teniendo doble negro, es bastante mejor. O sea, no teniendo negro siquiera, es bastante mejor que la otra. Mira, no está mal el robo, la verdad. Aparte lo dicho, nos va a poner toque, nos va a dar ventaja de cartas, el Wedding Announcement, así que oye, por mí, perfecto. Y lo dicho, voy justito de tiempo, por eso estoy yendo rápido, entre comillas, ¿no? O sea, estoy intentando, no me he esmerado tanto, ¿no? En el tema de la explicación, aparte que, bueno, el mazo este ya lo expliqué en su momento, no me quita nada porque no puede. Por eso, sobre todo por el tema de que tenía que grabar a una hora, no estoy grabando hasta ahora, ok, de hecho me he olvidado sin querer. Así que, por lo dicho, aquí estoy, ok, grabando más o menos rápido, por así decirlo. Obviamente no puedo jugar mucho más rápido, así que bueno. Puedo hacer un cierre de boda, puedo jugar por 3, básicamente poner el token, ¿no? O hacer el Spellbinder, lo que tiene en la mano, quitarle algo. Aún así está enderezado, con un término podría esperar. Si tiene algún counter, no he visto el Spellbinder, voy a hacer el Wedding. Si quiero contrarrestar alguno de ellos, tengo otro en la mano. Sinceramente, prefiero contrarrestar esto, contrarreste el Spellbinder. Vamos, token. Combinado. Y damos turno. Por cierto, no sé si lo habrás visto, pero aquí en la pantalla, arriba, en la parte superior izquierda, te estará saliendo un contador de suscriptores. La verdad, yo quiero probar con eso, a ver si yo que sé, más gente se suscribe, por así decirlo. Es como una meta, básicamente. Voy a intentar antes de acabar el mes de julio, o sea que es difícil, ¿no? Pero llegar a 1650, ¿ok? Se va a probar, a ver qué tal. Y si se puede, perfecto. Si no, no pasa nada. Pero sobre todo por probarlo, a ver qué tal. Voy a pegar de uno. Quizá ahora mismo si me renta hacer el Spellbinder, si lo contrarrestan un poquito igual, por el tema de que, bueno, sigo teniendo el Wedding Announcement. O puedo hacer Wedding Announcement, ok, o sea, puedo hacer los dos. Quiero hacer Wedding Announcement, sinceramente. Sobre todo porque me ponen otro bicho, me ponen 2 tokens más y si en el turno ya robaría con los 2, lo cual es una burrada. Vale, desactivación. Lo dicho, la desactivación iba a tirarla incluso al Spellbinder, Wedding, o al Wedding, no voy igual. Luego combinado, roba 2, descarta 2 en este caso, no tiene lo suficiente, bueno, pues costes de mana. Y parece una Dimir Control, sinceramente. Dimir Control, Dimir Midrange, no tengo ni idea, pero una especie de eso, Dimir Control o algún mazo del estilo. No está mal, de hecho me mola bastante, o sea, no sé si era Midrange o Control, solamente sea Control llevando esta carta. Pero puede ser Midrange y jugar algún bichito aquí, no sé, la verdad. Me he encontrado con alguna del estilo y oye, puede ser. Gancho carre de 2 en este caso, vale, la paga con todo, no me preguntéis el por qué, pero la paga con todo. Y gana un par de viritas, no pasa nada. Tengo negro, no está mal. Voy a hacer Spellbinder, por lo mismo. Quiero jugar alrededor de su mano, es lo que quiero hacer.
Saber que lo tiene también, que es lo que quiero. Predictor de las sombras, negar, Invoke Despair o ver el futuro. La verdad, ahora mismo Invoke Despair puede jugarlo, no le faltaría un negro y le faltaría una tierra. El predicto, por si acaso consigue la maná para jugarlo, por si acaso. Por lo demás, la verdad no tengo ningún problema, de hecho la pegaría de 6 en el turno, es una burrada, o sea, está bastante bien, la verdad. Con Sider. Lo cual a mí también me deja vía libre, creo. Tiene esto en la mano, creo que esto es robo más que nada, ¿no? Juego objetivo para hasta 4 cartas de biblioteca. Dominas 4, nada, ok. No hay problema con ello. Lo dicho, pegamos de 6, nos quedamos interesados con la Wandering Emperor, que obviamente vamos a hacer el final de su turno, ¿no? Seguramente se coma un counter, si es que nos topea previamente su turno para hacer cualquier cosa. Pero seguramente se coma un counter, la verdad, no tengo ni idea. Vale. Esto era sacrificar encantamiento, artefacto, encantamiento y comprar cualquier palabra. Menos mal que la Wandering, y si lo hace por algún casual, oye, pues no hace falta jugarla, ¿no? Vamos a jugarla al final del turno. Vamos a poner algún bicho. La verdad, el mazo me gusta, sinceramente lo he dicho. La última vez nos dio un resultado de la hostia con el cual de la Wandering, me la va a contrarrestar. Resultado muy muy bueno. Creo que lo he dicho, fue un 4-0, un 3-0, ok. Un resultado por el estilo. Y quería, lo dicho, jugarlo de nuevo. Aparte es un mazo que juega muy cómodo, ok, sinceramente, como veis. Y bueno, pues lo dicho, quería volver a poner la prueba. Vale, intruso cementerio, no está mal el robo. Podemos meter la intrusa, que al fin y al cabo no creo que tenga algo para quitársela encima. Por lo mismo, ante alguna ira, agarra infernal ahí, vale. Tiro solamente una vidita y pasan 2. Sin embargo, me pasa lo mismo, no me da que pensar. Si igual la intrusa, por ejemplo... Bueno, serían 2 bichos, claro. Puedo sacrificar uno de ellos. Sí, intrusa. Sin duda me parece que es mejor. ¿Intruso cementerio ningún bicho? No, pues no otro cementerio. Bueno, se puede rejugarlo, ¿no? Creo que era. No, estoy en recortar. No tiene nada que pueda jugar, ¿no? Lo dicho, sé que ese mazo lleva, ¿no? En este caso, como estamos viendo, lujo envenenado. Puede llevar 4 copias perfectamente, pero sin embargo, en el punto en que está la partida, prefiero hacer daño exiliando a algún bicho al cementerio que, sinceramente, bueno, pues exiliarle eso. De hecho, me exilió a mi propio Spellbinder, ¿no? Que me exilió al cementerio, sí, está, Spellbinder. Prefiero daño con el bicho que, pues, exiliarle, intentar quitarle esto del delirio, ¿no? Por así decirlo, intentar quitarle lo de 5 más tipos de cartas en el cementerio. Por lo menos yo prefiero hacer eso. Si me hacen un poco de Despair, sacrificar el token, sacrificar el encantamiento y podemos tener un 3-3 con esta mano. 3-3 que puede jugar incluso la Wandering Emperor para ponerle contador encima, para poner incluso otro token que vaya atacando poco a poco. Y si no juega nada se da la vuelta. Y si quiere hacer target de forma, bueno, pues de forma única, ¿no? Por así decirlo. Si hay que hacer target aquí tendrá que descartar carta, que es lo bueno de intruso al cementerio. O sea, es el gran valor que tiene la carta. Sin lugar a dudas es una carta muy buena. Tiempo consumido, vale. Para el mazo aparente me gusta, sinceramente no es un mazo que me decepcione. O sea, es un mazo que está guay, creo que es una Dimir Midrange. Podría dar algún mazo del estilo, con la intrusa al cementerio, que son mis cartas favoritas de estándar. Vale, hasta 4, mira... Y luego tú miras 4, ¿no? Y te quedas una, creo que es... Una vidita, vale. Quizás aquí esperando mi arca, contador sobre la intrusa al cementerio. Por lo mismo, por si... Bueno, pues ahora va a hacer un poco de Despair. No me hace falta tampoco hacer... A ver... Mi cementerio... Nada... Pasa 7, se va a 5... Si por ejemplo me hace ahora mismo el Invoke Despair, sacrifico el encantamiento y sacrifico un bicho, sería el token en este caso, pero estas sombras. Si duele, sinceramente. Duele bastante. Pero bueno. Voy a hacer LOL. Pongo un par de tokens.
Claro, no es el mismo. O sea, yo creo que sí, pero no es el mismo. Vale, sacrificamos el LOL, no pasa nada. Y el encantamiento, al fin y al cabo, lo tiene que tirar alguna vez. Sobre todo quiero poner token. Quiero ver ahora, por ejemplo, pegar con la tierra no es mala idea con la Madland. Sería a 2 vidas en este caso. Y que no tuviera algún removal, algún bichi, incluso bichi para bloquear tu amenaza. Voy a atacar. Sinceramente creo que es la mejor idea ahora mismo. Transformo en la cueva y pego de 5 en el turno. Tiene que tener dos cosas en la mano para solventar el problema. Tiene que tener el removal aquí, por ejemplo, o un par de bichos para bloquear. Y bueno, edictos que no le vale. La tierra, 2 cartas. Tiene que ser 2 cartas muy justas. Tiene que ser 2 cartas específicas que le ayuden. No tiene. Ok, perfecto. Primera partida, lo dicho, aun siendo costosa, sin embargo, bueno, hemos conseguido ganar, ¿ok? Alzarnos con la victoria, por lo mismo. Es un mazo muy bueno. Es un mazo que, bueno, por lo dicho, al fin y al cabo te puede ayudar a llegar perfectamente a mítico. Porque está bastante bien. De hecho, me he pensado alguna vez rankear con él. No es un mazo un poco lento, más o menos barradito, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo no es un objetivo mío ir llegar a mítico, así que no creo que lo haga. Aún así, bueno, por lo dicho, con los mazos que traigo y tal, como suelen ser más o menos buenos, pues vamos subiendo también de rango y eso, y oye. Sí que es cierto que con la tontería a veces, ojo, a veces, ojo. Vamos a ver qué tal. Una mano que, bueno, sale el oponente. O sea, nuestra falta de tempo aquí se incrementa porque sale el oponente, de hecho. Pero no es una mala mano. Voy a probar a quedármela. Si juega el oponente agro ya he perdido, básicamente. Bueno, no es el caso, pero bueno. Yo ahora he pegado al salto de Agra, sinceramente. Damos turno. Lo decía sobre todo porque la mano era en general lenta, es muy lenta. Si el oponente jugaban, por ejemplo, mono red, habíamos perdido la partida. Es que no había de otra, hemos perdido, pero vamos, lo siguiente. Lo he dicho porque la mano no era tampoco para tanto. Vale, mira la mano de nuevo. No sé qué le pasa a la gente con esta carta, pero bueno. Una inquisición pero mal, la verdad. No me quita nada. De nuevo, así que perfecto. He enderezado, en ese caso, la cueva del dragón de escarcha. Lo he hecho bien, ¿no? Perfecto. Y bueno, siguiente turno seguramente caiga el wedding. Caiga el wedding o matón amenazante. El matón amenazante lo bueno es que, bueno, para poder tapearlo, vamos a poder robar carta, lo cual no está mal. Me mola. Y de matón, lo dicho, no sé si tendrá algún tipo de removal o algo, pero bueno. Luego envenenado me parece el mismo, ¿no? De verdad no sé si era una lista que se ha hecho famosa de repente o nueva o algo. Pero a mí no me suena, la verdad. Dimir Midrange o Dimir Control. Actualmente en estándar no tengo ni idea de un mazo del estilo. Pero bueno, aquí vemos otro mazo que es casi idéntico al otro, con las mismas cartas y todo. Así que bueno. Supongo que en algo. O será la misma persona, o yo que sé, el mazo se está haciendo popular, famoso, no tengo ni idea, pero bueno. Me lo mata, lo dicho, no pasa nada. Al final acabo contada con ello, así que don't worry, no pasa nada. Me tira Sorin. Negar, bueno, no pasa nada, lo dicho. Al final acabamos de gastar sus recursos. El que tenga aquí más ventaja de cartas en mano es el que gana. Bueno, en mano o en la mesa, ¿no? Incluso. De que me baje algún Planeswalker en plan Kaito o algo del estilo. Tengo un problema, ok, tengo un gran problema, pero bueno, lo dicho. Por ahora, tenemos la ventaja de cartas. No dudaría en que alguna carta que tuviera más fuera inútil o que fuera alguna tierra, por ejemplo. Así que por ahora tenemos la ventaja de cartas. Ver el futuro, ¿vale? No está mal la carta. Pues al fin y al cabo puedes ver, bueno, pues creo que era, mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca, luego pones una carta en tu mano, vale. No está mal. Voy a jugar subestimulado por ahora normal, no quiero por ahora estimularlo. Jugarlo con la irrupción, ¿no? En ese caso, este anuncio de boda, para poner token y siguiente turno pegaré con los dos. Sobre todo por eso, que hace las dos cosas en un turno, básicamente. Ya luego, si me hace, por ejemplo, sacrificar, si me hace un Invoke Despair, vale, gasto carne 2, no pasa nada.
Vale. Creo, sinceramente, que lo dicho, voy a jugar el subestimo tenaz y voy a intentar tener ventaja de cartas de ahí. Básicamente. Luego tenés la Wandering, pero tampoco era para nada mala idea, obviamente. Pero bueno, prefiero tener algún token, ¿no? Quizás. A jugarla a pelo normal. Y robar algo más, también quería. Doble Wandering no está mal, no sé lo he dicho. Bueno, tampoco es que me valga de mucho. Invoke Despair, sacrifico. Pierdo dos vidas, roba el carta. Se está viendo cuesta arriba la partida, pero bastante cuesta arriba, ¿eh? Algo más de presión no estaría mal. En vez de a lo mejor jugarlo ahí, voy a dar turno. Voy a intentar colarle la Wandering en su turno, a ver si puedo, claro. Pero bueno, con 4 cartas en mano, con todo el counter que lleva ese mazo, la verdad me parecería raro. Ya bastante counter. O tiene siempre en el momento indicado, o ya bastante cantidad de counter, la verdad. Igual, Wandering. Solamente algún negar se coman, ¿no? No hay que negar. Perfecto, voy a poner algún token. A ver si el oponente me deja obtener prioridad, por favor, poner token. Uy, si voy a poner token y voy a atacar con él. De hecho, eso hacía 3 daños, ¿no? O sea, la ha cagado un poco. Yo, sinceramente, bueno, da un poquito igual porque tengo otra en la mano. Es cierto, pero ha hecho 3 daños. Es decir, si yo pudiera... Si yo hubiera en este caso darle un +1, si le hubiera dado un +1 en este caso, habría salvado, ¿no? Ah, bueno, al menos eso creo. No sé por qué la oponente ha hecho así, pero bueno. O intrusa o subestimado. Yo creo que va a caer subestimado por el tema de lo dicho, la presión más que nada. Puedo jugar Wandering. Wandering para poner contador quizás sobre el token. Pegar el 6 lo cual no está mal, pero tengo miedo de algún Invoke Despair. O sea, otro Invoke Despair, por ejemplo. Mira, le haría pardísima, pero de verdad pardísima, de verdad pardísima. Robo carta, que es lo bueno. Ha comido daño con su gancho carne, lo malo. Estoy pensando en jugar mi gancho carne de 2, básicamente. Solamente para contrarrestar su gancho carne. Invoke Despair, ahí está, mira que lo dije. Me duele bastante. Voy a intentar colar la emperatriz errante. Voy a haberlo hecho a que lo pienso. Bueno, pues en respuesta al Invoke Despair, porque tiene pantalla, claro. Fallo mío. Spellbinder, no está mal el robo. De hecho, obviamente lo voy a jugar. Pero talentos, vale, pues tenemos... Nos vemos ante una clara situación, ante una grata situación, ¿no? En la que el oponente no tiene una puta mierda en la mano. Sinceramente es lo que pasa, no tiene nada en la mano. Así que creo que es nuestro momento para meter presión si cabe. No voy a jugar gancho todavía, por si acaso, no, es que no tengo ni idea de lo que juega el oponente. Voy a jugar, intentar tener ventaja sobre todo. Quizás tampoco la intrusión no ha sido mala idea. Así voy a jugarlo de 2, la verdad. El oponente no está jugando nada, literalmente nada, ningún bicho. Así que bueno, al fin y al cabo... me va a ayudar a contrarrestar su propio gancho carne. Robamos carta y le hacemos un daño, es decir, se queda igual. Esto es lo que quería. No tiene nada en la mano, o sea, al menos que haya robado bien genial de locos, no tiene nada. Por ahora estamos seguros. Farol de Tergris, ha robado bien, No está mal. No está nada mal, la verdad. Descartamos carta. Creo que vamos a tener que darnos prisa. ¿Por qué? Porque va a doler, esto va a doler bastante. Voy a rechazar por ahora.
Un robo muy bueno del oponente, ¿eh? O sea, lo está pensando en un robo genial, un robo de locos. O sea, sinceramente, le da vuelta a la partida. Le da vuelta a la partida. Es que también soy yo igual subestimado tenaz por lo mismo, porque es que... Pues no sé qué hacer, la verdad. O sea, en su turno podría hacerlo una vez, enderezarlo por 4, hacerlo otra vez y hacerlo 3 veces. O sea, tengo que sacrificar gancho carne, sacrificar Spellbinder y perder 3 vidas, supongo, porque es que de otra forma no me lo espero. No, contando también con que no juegue nada. Voy a jugar subestimado por lo mismo, a ver si encuentro algún tipo de respuesta, ¿no? Pero está complicada la cosa. Son 6 por ahora. No está mal, lo he dicho, no sé si me va a dar tiempo. Bueno, podemos descartar cartas de la mano, ¿verdad? Con el subestimado que nos da la carta, cierto. Podemos descartar carta. Lo cual está genial, ¿eh? Perfecto. Perfecto, ¿eh? De verdad, perfecto. Si lo hace, descartar 2 cartas. Obviamente voy a sacar de la mano. Y sacrificar el gancho carne. Perfecto, por ahora. Endraza de nuevo, la verdad me lo esperaba. ¿Tiene en mano quizás? No lo sé. Descartamos la última carta. Y si vuelve a hacerlo sería de noche. Podemos tirar ya 2 cartas al cementerio. Por lo que me permitiría, por ejemplo, alcanzar otras cosas. Vale, Otaguara en la mano. Otaguara que puede, por ejemplo, devolver si quiere por la intrusa, ¿no? Básicamente. Aún así, lo dicho, no es mala idea, no es para nada mala idea el subestimado tenaz. O sea, robar carta y tal. Y bueno, pues luego sacrificar lo que vayamos robando no es para nada mala idea, de verdad. O sea, lo voy a hacer por lo mismo, porque no es mala idea. Pegamos con todo, obviamente va a devolver la mano, pues en este caso la intrusa del cementerio, ¿no? Pegamos con todo, no tengo para exiliar nada por ahora. No, nada así importante para ganar viditas, pero bueno. Bueno, ahora supongo que devolverá a... Ah, bueno, claro, tiene que devolver Spellbinder, por ejemplo, en este caso. Spellbinder lo devuelve a mi mano. A mi mano robaría carta, puedo descartar 3 cartas en el turno. Ni aun matándolo yo mismo puedo matarlo, ¿no? O sea, no tengo ni tal, no. No voy igual, no pasa nada. Bueno, dicho, la mano Spellbinder, no pasa nada. Se va a 3 vidas. Final del turno, sacrifico el bicho, robo carta. Y bueno, aparte que lo he dicho, creo que él pierde vida, yo gano vida. Bueno, no, se queda igual, básicamente. Verso, vamos, de locos el robo, un gran robo, la verdad. Tengo miedo que encuentre alguna cosa, algún tipo de respuesta. Que no sé si hacerlo, por ejemplo, ahora. O luego. Voy a jugar a hacerlo ahora. Mira, es como robar algo útil. O sea, ya me dolería, ¿eh? Sobre todo también porque tiene solo mano, ¿no? Bueno, tiene esto exiliado que puede jugarlo. Lujo envenenado, vale, robaría 2 cartas, descartaría una. O sea, tengo miedo, tengo bastante miedo. No sé si he hecho bien en hacerlo ahora o esperarme. Nada, baja tierra, gana una virita y letal, ¿no? Perfecto. Gran partida, sinceramente me ha encantado, lo dicho, una partida complicada, ok, dentro de lo que cabe, pero hemos ido a llevarla. Por ahora me gusta bastante el mazo. La última vez dio muy buen resultado, dio un, creo lo he dicho, un 3-0, un 4-0, ahora no sé, no es la excepción, ha dado un 2-0, o sea, bastante bien. Y bueno, básicamente lo he dicho, como voy con prisa que subí el vídeo hoy, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado el mazo, ¿no? El vídeo en general. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente, ok, adiós.